1984 fue un año clave en la historia de los videojuegos. Mientras los arcades seguían dominando, las consolas de sobremesa y los microordenadores comenzaban a demostrar su potencial con títulos que marcarían generaciones. Desde clásicos que definieron géneros hasta experimentos únicos que hoy son joyas de culto, este top repasará lo mejor de aquel año dorado. Así que ponte cómodo, porque vamos a viajar en el tiempo y revivir la magia de los videojuegos de 1984. El juego más influyente de la historia probablemente nació en 1984 en la mente del ingeniero soviético Alexei Pajitnov. Tetris no solo es un icono, sino una de las experiencias jugables más perfectas jamás creadas. Su concepto es tan simple como brillante: encajar piezas geométricas en una cuadrícula para formar líneas y evitar que la pantalla se llene. Pero detrás de esa mecánica sencilla se esconde una obra maestra del diseño que desafía la mente y la rapidez de reacción. Lo que hace a Tetris una leyenda es su capacidad de enganchar a cualquiera en cuestión de segundos. No importa si juegas 5 minutos o 5 horas, siempre quieres superarte. Su éxito lo llevó a todas las plataformas imaginables, pero su origen en un humilde computador soviético lo hace aún más fascinante. Es el tipo de juego que trasciende generaciones, demostrando que a veces las ideas más simples son las más geniales. Cuando hablamos de los shooters verticales más importantes de la historia, 1942 tiene que estar en la conversación. Capcom apostó fuerte con este arcade ambientado en la Segunda Guerra Mundial, donde pilotamos un avión de combate y nos enfrentamos a oleadas de enemigos en un desafío tan frenético como adictivo. Su mecánica principal, el looping para esquivar ataques enemigos, añadía una capa extra de estrategia en un género donde los reflejos lo son todo. El éxito de 1942 fue inmediato, con versiones para consolas y ordenadores de la época, además de múltiples secuelas. Su combinación de acción constante, música pegajosa y dificultad ajustada lo convirtió en un referente de los shmups. Puede que el género haya evolucionado mucho desde entonces, pero 1942 sigue siendo un título obligatorio para cualquier fan de los arcades clásicos. Antes de que Street Fighter y Mortal Kombat tomaran por asalto el mundo, Kung Fu Master ya estaba definiendo las bases de los juegos de lucha y beat'em up. Inspirado en las películas de artes marciales de Bruce Lee y Jackie Chan, este arcade de Irem nos ponía en la piel de Thomas, un maestro de Kung Fu que debía abrirse camino a golpes a través de un dojo lleno de enemigos para rescatar a su amada. La fórmula de avanzar mientras repartimos patadas y puñetazos influyó en infinidad de juegos posteriores, desde Double Dragon hasta Final Fight. Su versión de NES fue un éxito, llevando la acción del arcade a los hogares con una jugabilidad ajustada y una dificultad desafiante. Kung Fu Master es el abuelo de los beat'em up y al día de hoy sigue siendo increíblemente divertido. Si hablamos de clásicos de los microordenadores, Boulder Dash es una parada obligatoria. Este juego de acción y rompecabezas nos pone en la piel de Rockford, un explorador que debe cavar túneles, recolectar diamantes y evitar ser aplastado por rocas en niveles cada vez más complicados. Su mecánica de físicas dinámicas fue innovadora en su época, con escenarios que podían cambiar completamente según las decisiones del jugador. El diseño inteligente de niveles y la combinación de estrategia y reflejos convirtieron a Boulder Dash en un clásico instantáneo. Su popularidad lo llevó a recibir versiones para casi todas las plataformas de la época, y su legado aún sigue vivo con remakes y secuelas modernas. Es de esos juegos que nunca envejecen
y que siguen siendo un reto hasta el día de hoy. En 1984, los juegos de plataforma estaban en pleno auge, y Bomb Jack fue una de las propuestas más originales del año. A diferencia de otros títulos donde el objetivo era avanzar de izquierda a derecha, aquí debíamos recolectar bombas en distintos escenarios mientras evitábamos enemigos que se movían con plataformas impredecibles. El protagonista, Jack, tenía una habilidad única: podía planear en el aire, lo que daba lugar a un gameplay dinámico y adictivo. El encanto de Bomb Jack radicaba en su simpleza combinada con un desafío progresivo. Cada nivel requería reflejos rápidos y estrategia para recolectar las bombas en el orden correcto y maximizar así la puntuación. Su éxito se tradujo en múltiples versiones para consolas y ordenadores. Aunque nunca fue tan popular como otros títulos de la época, sigue siendo un arcade imprescindible. Nintendo trajo algo completamente nuevo a las consolas con Exit Bike, un juego de motocross que combinaba velocidad, precisión y estrategia en cada carrera. A diferencia de otros títulos de carrera, aquí el desafío no solo era llegar primero, sino también gestionar la temperatura del motor para evitar sobrecalentamientos y hacer saltos precisos para mantener la velocidad. Su diseño minimalista pero efectivo lo hizo instantáneamente adictivo. Uno de los aspectos más innovadores de Exit Bike fue su editor de pistas, algo rarísimo en su época. Los jugadores podían diseñar sus propios circuitos con rampas, obstáculos y distintos tipos de terreno, lo que aumentaba enormemente la rejugabilidad. No solo fue un éxito en ventas, sino que dejó su huella en la historia de Nintendo, influenciando futuros juegos de la compañía como Exit Bike 64, incluso hasta las pistas de Mario Kart. Antes de Street Fighter y Mortal Kombat, Karate Champ ya estaba pavimentando el camino de los juegos de pelea. Este arcade de Data East presentó un enfoque más técnico y realista, inspirado en torneos de karate, donde los jugadores debían anotar puntos con movimientos precisos. A diferencia de los juegos de lucha modernos, aquí no había barras de vida, sino un sistema de puntos donde el primero en alcanzar la puntuación necesaria ganaba. La influencia de Karate Champ es enorme. Su sistema de control con dos joysticks permitió una variedad de movimientos avanzado para la época, y su mecánica de combates, basado en la precisión, influyó en la evolución de los juegos de lucha. Fue un éxito en arcades y recibió versiones en consolas como NES, consolidando su lugar como uno de los pilares del género. Puede que Pac-Man sea el icono definitivo de los videojuegos, pero en 1984 Namco decidió llevarlo en una dirección completamente distinta con Pac-Land, un juego de plataformas con desplazamiento lateral. Inspirado en la caricatura de Pac-Man, este título nos ponía en los zapatos, literalmente, del come-coco más famoso del mundo, quien debía atravesar distintos niveles, saltar obstáculos y esquivar enemigos en su camino a casa. Lo que hizo a Pac-Land especial fue su influencia en el género de plataformas. Antes de que Super Mario Bros. Definiera las reglas, Pac-Land ya estaba explorando conceptos como el diseño de niveles no lineales, mecánicas de salto precisas y power-ups estratégicos. Aunque hoy es un título menos recordado que otros juegos de la franquicia, su impacto es innegable y sigue siendo una pieza clave en la evolución de los videojuegos de plataforma. Si bien en Occidente los RPGs estaban dominados por Ultima y Wizardry, en Japón fue The Black Onyx el que prendió la chispa del género.
Fue el primer RPG en primera persona desarrollado en Japón, y su éxito influyó directamente en la creación de sagas legendarias como Dragon Quest y Final Fantasy. Este juego introdujo mecánicas que luego se volverían estándar en los RPG japoneses, como la exploración de mazmorras, el combate por turnos y la progresión del personaje mediante experiencia. Aunque hoy es un título poco conocido fuera de Japón, su importancia histórica es enorme y sentó las bases para la explosión de los JRPG en los años siguientes. En una época en la que los juegos eran simples y directos, Res Rescue on Fractalus llegó para demostrar que se podía crear algo más inmersivo y cinematográfico. Desarrollado por Lucasfilm Games, este innovador título nos pone en el papel de un piloto de rescate en un planeta hostil, donde debemos localizar y salvar compañeros caídos mientras esquivamos defensas alienígenas y administramos nuestros recursos. Lo más importante es su motor gráfico, que generaba montañas fractales en tiempo real, logrando un efecto tridimensional sorprendente para 1984. Además, introdujo momentos de tensión únicos, como cuando un supuesto aliado golpea el vidrio de nuestra nave solo para revelar que es un alien hostil que intenta romperlo. Un juego adelantado a su tiempo y una joya de la era dorada de los 8 bits. 1984 fue un año impresionante para los videojuegos, con títulos que no solo definieron géneros, sino que dejaron un legado imborrable. Desde el nacimiento de Tetris hasta innovaciones en plataformas, shooters y juegos de lucha, cada uno de estos títulos contribuyó al crecimiento de la industria de formas que todavía se sienten hoy en día. Muchos de estos juegos han recibido secuelas, remakes o han sido homenajeados en otros títulos modernos, demostrando su importancia en la historia del gaming. ¿Jugaste alguno de ellos? ¿Cuál es tu favorito de este año? Déjalo en los comentarios y no olvides darle a los botoncitos que vas a encontrar más abajo. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando lo mejor de la historia de los videojuegos. Chao, chao.